Un hombre misterioso y de mirada hostil llegó a Fort McPherson durante el verano de 1931. Un hombre muy callado y con ojos fríos y azules. Decía llamarse Albert Johnson, de profesión trampero. Pero Johnson no se molestó en obtener la licencia de trampero y empezó a construir una cabaña de más de 10 metros, con una buena vista en 3 lados hacia el río Rata. Con la llegada del invierno, la temporada de caza había empezado, pero algunos de los vecinos de Johnson notaron que sus trampas habían sido frustradas. ¿Quién sino un loco podría haber liberado a los animales de las trampas, sabiendo el precio que tenían las pieles? ¿Y quién sino un extraño recién llegado, que no hablaba con nadie, podía ser el culpable? Pensando así, los vecinos acudieron a la policía. A finales de diciembre, los alguaciles Burns y Bernard acudieron a la cabaña de Johnson para investigar el sabotaje de las trampas de los tramperos de la región, y el motivo por el cual Johnson no había tramitado su licencia de trampero como todos los demás. Cuando los alguaciles se acercaron a la cabaña, notaron humo saliendo de la chimenea, así que llamaron muchas veces a la puerta, pero Johnson no estaba de humor para recibir visitas, así que no salió a atenderlos. Después de numerosos intentos de tocar y llamar a gritos al extraño sujeto, y con una temperatura de 40 bajo cero, y viendo que no llegaban a nada con ese hombre que se mantenía en una posición firme de no salir, y seguramente con un arma, decidieron regresar a Clavic para conseguir refuerzos. Regresaron días más tarde, con 2 guardias más y un civil voluntario, todos armados. Después de golpear la puerta, según los policías y sin aviso, de pronto sonó un disparo, hiriendo de un rozón de bala a uno de los guardias, por lo que los 5 hombres se retiraron inmediatamente en el camino de 20 horas de regreso a Clavic para pedir más refuerzos. Así que para enero de 1932 acudieron 9 hombres bien armados con 42 perros y 9 kilos de dinamita. La pandilla de los policías estaban decididos a darle su merecido a ese tipo que no había sacado su licencia de trampero y no abría su puerta. Por esta razón traían un plan. Una vez que sus posiciones eran seguras en el perímetro de la cabaña, descongelaron la dinamita y la arrojaron a la casa de Johnson. Una enorme explosión arrancó el techo y toda la estructura de madera se vino abajo. Tal parecía que el loco no era ese trampero, sino los policías de la montada, que cuando entraron a las ruinas de esa cabaña a retirar el cadáver, se llevaron una gran sorpresa. En un momento no esperado, Johnson se puso de pie y salió de un agujero que cavó y cubrió con palos, y se puso a disparar sus 2 armas sobre los oficiales. Ellos, aterrados, corrieron a esconderse tras las rocas del río, y así, después de 15 horas ya sin alimentos y totalmente empapados, los policías se dieron por vencido y regresaron a Clavic a planear su próximo movimiento. Mientras todo esto sucedía, la gente del resto de las riberas de Mackenzie hasta Toronto y Quebec escuchaban los detalles en sus radios del primer reporte en vivo de una cacería humana. A mediados de enero fue enviada una tercera patrulla, pero esta vez Johnson había huido de su cabaña. Durante 2 semanas, con fuertes vientos y cerca de 50 grados bajo cero, Johnson evadió a sus perseguidores hasta que lo rodearon en un cementerio inuit, pero Johnson se enfrentó a los policías en un tiroteo hasta que le atinó en el corazón al guardia Miller, quien murió enseguida. El caos se apoderó de los policías en ese momento, el cual fue aprovechado por Johnson para escapar, escalando un acantilado en la oscuridad de la noche. La policía se estaba dando cuenta de que ese hombre era capaz de grandes hazañas y era mucho más astuto que todos ellos juntos. Los rastreadores locales creían que el espíritu de un lobo o un oso lo acompañaban siempre, pues en la persecución Johnson podía caminar con sus raquetas de nieve 2 millas por cada 1 milla que ellos avanzaban, a los que continuamente les perdía el rastro, pues sabía volver sobre sus pasos o andar en círculos cada vez más grandes para confundir a los rastreadores y a sus perros para evitar ser capturado. Para esos momentos ya había cientos de hombres que lo estaban persiguiendo, y aunque Johnson tenía armas, no podía usarlas para buscar comida, pues disparar les diría a sus perseguidores su posición exacta. Tenía medios para encender un fuego para cocinar los alimentos que podía atrapar, pero de nuevo, el fuego ayudaría a los policías a saber dónde está. También tuvo que construir refugios en los fuertes vientos de nieve. Seguramente sus ropas deben haber comenzado a mojarse por la transpiración o los elementos, pero jamás encendió un fuego lo suficientemente grande como para secar su ropa o comer adecuadamente para resguardarse del mal tiempo que rondó aquel invierno en los 50 bajo cero. Aunque la mayor hazaña de Johnson estaba a punto de suceder, Johnson se topó con la mayor nevada del siglo en el Red River, cuyo torrente helado y furioso le impidió cruzar Alaska. Así que sin canoa y el río a medio congelar, no tuvo más remedio que tomar una única vía de escape, que era atravesar la fría montaña de Richardson en los altos picos de Yukon. Los policías ya habían cerrado los pasos de esa zona, con 2 retenes con 50 hombres armados en cada uno, pero la rapidez de pensamiento de Johnson se adelantó a la policía, que quedaron estupefactos de ver lo salvaje de aquel hombre y su terrible amor por la libertad, que lo llevó a escalar durante una tormenta de nieve los 7000 pies de altura del Richardson, sin equipo para escalar y sin comida, casi sin visibilidad durante toda la tormenta de nieve, tratando de aferrarse a escarpados acantilados de hielo resbaladizo con sus manos adormecidas por el frío. Los guías de la
montaña de la zona le dijeron a la policía que era imposible escalar el risco en esa época del año, incluso con el equipo adecuado y alimentación. Así que los guías, con un silencioso respeto, se retiraron de la persecución. Lo mismo sucedió con algunos guardias, que volvieron a sus cabañas para narrar la insólita historia del trampero loco. Pero los alguaciles le guardaban mucho rencor y no vivían contentos de haber sido humillados por ese trampero loco. Así que cuando un cazador nativo contó de extrañas pistas del otro lado de las montañas, en el curso superior del río Egle, en el Yukon, contrataron a un piloto de monoplano llamado Wop Mai para arrinconar y cazar a Johnson desde el aire. Y así, el 17 de febrero de 1932, Mai desde su aeroplano descubrió al fugitivo en la parte media de una curva congelada del río Egle, donde lo tiroteó. Johnson trató de correr hacia un banco de rocas, pero no tenía sus raquetas puestas y no pudo. Johnson fue alcanzado por varios tiros, pero el disparo que lo mató fue a darle en el lado izquierdo de la pelvis, y otras balas pasaron a través de los tejidos vitales, los intestinos y arterias principales, lo que lo llevó a su muerte. Mai aterrizó el avión, recogió el cadáver y volvió a Klavik. Ahí le tomaron fotos al cuerpo y las huellas digitales. Encontraron en sus bolsillos más de $2,000 en efectivo y algunas pepitas de oro. Nadie nunca reclamó su cuerpo. Antes de llegar al río Rata, nadie había oído hablar de él. Durante toda la caza, la policía nunca le oyó decir una sola palabra, y se descubrió que Johnson era un seudónimo y su verdadera identidad sigue siendo desconocida. Su cuerpo se enterró tiempo después en un cementerio del lugar, ante la mirada reprobatoria de todos los vecinos hacia la policía. Su tumba era evadida por lugareños, pues en cierta forma se sentían culpables de una muerte tan absurda, después de 240 kilómetros de persecución a pie que duró más de un mes y varios tiroteos, en el que Johnson, aparentemente por no tener una licencia de trampero, fue asesinado. Pero la realidad es que no se sabe quién era esta persona y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y no se olviden de suscribirse para más casos y nos vemos en la siguiente historia.